Muy pero muy buenos días tengan todos ustedes, estudiantes de los grados 11.1, 11.3 y 11.4 en la clase de ética. Bueno, ya estamos en la recta final del año, posiblemente pues veamos este capítulo y no sé si el otro, no sé cómo va a ser el calendario con ustedes, de pronto con el grado 11.3 sí puede haber los dos, pero con 11.1 y 11.4 no creo. Entonces aprovechemos y hagamos este capítulo, algo bien chévere y algo entendible. De pronto este es el capítulo para mí el más importante, el capítulo clave de todo el libro, el capítulo central, y qué bueno que lo podamos ver, ¿cierto? Completo, y que finalicemos pues el año lectivo y ustedes el bachillerato con este tema que es genial, espectacular, maravilloso, colosal. Es un tema de psicología y es un tema que nos compete a todos, que nos importa, que nos toca y que es un tema que puede ser la causa del fracaso o el éxito de nuestras vidas. Ojo con eso. Este tema, que es la teoría del apego, puede ser la causa del fracaso o el éxito de nuestras vidas. Entonces luego vamos a ver por qué y ustedes de pronto me van a dar la razón por qué digo eso, ¿ok? Entonces, en el día de hoy les voy a hacer un pequeño como barrido de lo que es el capítulo y los temas principales para que ustedes cuando lo lean pues se acuerden de este video, de lo que les estoy diciendo y de pronto lo puedan entender mejor. Yo sé que a algunos ha parecido difícil o duro pues el lenguaje en algunos apartes, algunos párrafos, algunas palabras, un lenguaje duro, muy académico, que no estaban acostumbrados a leer, pero poco a poco algunos ya se han ido adaptando, otros no, pues, pero al menos tienen la idea principal, y con estos videos que yo les estoy proporcionando, pues la clase como tal, y pues les refuerzo un poco la idea y les doy como una especie de noción si están pues lejos de saber de qué se trata. Pero puedo tratar de hacer lo posible por comunicarles la esencia del contenido de este capítulo, que es clave, importante, no solo pues para su vida personal, sino para su vida social, inclusive su vida amorosa, sentimental, ¿ok? La teoría del apego. Bueno, entonces empecemos. Yo siempre empiezo mis capítulos con un texto. Y este capítulo empecé con un texto sobre la película La vida es bella, con Roberto Bellini, una película italiana sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el holocausto nazi, que los puedes contextualizar. Bueno, entonces, hemos visto 4 capítulos con este y la introducción. Entonces, teoría del apego. Pues teoría del apego es la parte central de la lectura del capítulo, pero habla pues de varias cosas, ¿ya? Entonces, aquí dice, en esta primera parte, dice lo que voy a hablar en el capítulo. Entonces vamos a hablar de la teoría del apego, desde la zoología, de la palabra, vamos a hablar de los diferentes tipos de lenguaje, ¿ok? ¿Qué tipos de lenguaje hay y qué tipos de pensamiento? Esa parte es chévere, los tipos de pensamiento. Y la parte central es la teoría del apego, que es de la biopsicología de John Bowlby. La teoría del apego del autor es John Bowlby. De pronto los que estudian psicología lo van a ver, John Bowlby. Y Boris Cyrulnik, que es un etólogo francés espectacular e increíble. Tiene unos libros sobre un tema que de pronto no alcancemos a ver, que es la resiliencia. Espectacular, increíble. Esos libros son divinos, maravillosos, porque son un canto a la vida. Bueno, de pronto luego les explico que en 2 o 3 minutos qué es la resiliencia en un próximo pues video ya de despedida, ¿ok? Para que no nos quedemos así como iniciados. Pero en este capítulo también va a hablar William González y un primatólogo que se llama Harry Harlow, que él hace experimentos sobre el apego en los primates, en los simios, pero él no le dice teoría del apego, sino teoría de las afecciones, de los afectos, de las afecciones, ¿ok? Bueno, entonces vamos a empezar este capítulo pues con la contextualización, luego pasaremos a los enfoques del lenguaje,
del lenguaje, los tipos de pensamiento, la teoría del apego y lo de Larry Harlow, lo del primatólogo. ¿Sí? Bueno, bueno, entonces la primera parte yo hablo de la película, La vida es bella, algunos se la han visto, otros no. Es una película es italiana y es de un campo de concentración que donde el protagonista va con su hijo. La madre, pues ella no es judía, pero se ofrece para estar ahí, pero en los campos de concentración no pueden haber hombres junto con mujeres y al padre le toca con el niño. Bueno, entonces él para minimizar esos horrores le hace creer al niño que todo es un juego, que todo es un concurso para ganar un premio, ¿ya? Pero yo no les voy a contar la película, porque espero que alguna vez se la vean. La idea es que hay una especie de lazo, una especie de apego impresionante entre el padre y el hijo. Él actúa como una gran madre. Y al final, pues, él lo prepara para la vida. Le da una palabra que es clave en la vida de toda persona. Le da la base de seguridad. Esta palabra es muy clave. Espero que les quede aquí. Base de seguridad. Sin base de seguridad, las especies no son nada. Sin base de seguridad, los humanos no somos nada. Todos los problemas de los humanos son derivados porque tienen mala base de seguridad y mala teoría del apego. ¿Ok? Entonces, el fracaso de una persona es no tener una buena base de seguridad, no tener una buena teoría, de un buen apego en su infancia, en sus primeros años. Y eso genera problemas, depresión, debilidad de carácter. O sea, para mí lo más importante de una persona es su carácter, su modo de ser fuerte, que no quiere decir que sea mal geniado, neurótico, no. El carácter quiere decir que domina bien cada una de las situaciones de la vida, ¿cierto? Carácter es personalidad, tener carácter es poder, con cierto grado de inteligencia uno depende, no necesariamente tiene que ser tan inteligente para dominar X o Y situación, ¿ya? O sea, inteligente no es una persona que haya leído 50, 100, 200 libros y haya estudiado 10 carreras y es doctor o es magíster, no. Una persona es inteligente cuando se desempeña bien en una situación de problema, en una situación en la calle o en la casa, problema. Si él se desenvuelve bien, maneja bien la situación, con carácter, con personalidad, eso es una persona inteligente, domina bien la situación. No, la persona inteligente no es el profesor que lee 800 libros, no. La persona inteligente es el que recorre, en el cerebro hay un armazón estructural de tejido de cuestiones, de experiencias que lo llevan a comportarse de X y manera de una forma acertada, depende del grado de acumulación de esas experiencias. Eso, o sea, una persona inteligente que ha tenido muchas experiencias, muchas vivencias, muchas interacciones, que, bueno, la parte teórica también ayuda mucho, o sea, lo complementa, pero más lo práctico, lo pragmático. Bueno, entonces sigamos. Entonces, dejemos lo de Roberto Benigni, lo de la película, genial. Él es un buen ejemplo de apego, tanto él como su hijo, luego veremos. Y esa película también nos enseña el apego. Esta película se llama El niño con, con el pijama a rayas. También es de la Guerra Mundial y hay una situación es de apego entre estos dos niños, ¿ya? Pero luego lo vamos a ver en la teoría de las afecciones con la habla al final del capítulo. Bueno, entonces, ¿cómo empieza el capítulo en sí? Empieza con pensamiento y lenguaje. ¿Cómo debemos unir pensamiento, lenguaje, inteligencia? Y son tres cosas que nacen desde la vida misma. Y todas las especies lo logran combinar, unos menos y otros más. Los humanos no sé si somos más avanzados, pero hay especies que las tres lo hacen en forma espectacular. Y ese lenguaje pues lo hacen con otro tipo, como las señas, el lenguaje de señas, como las hormigas o los estímulos químicos que ellos tienen un alfabeto, un vocabulario, una comunicación por medio de las cuestiones químicas y hacen
una espectacular civilización en miniatura en esos termiteros que los humanos poco han explorado, aunque ahí hay libros sobre eso ya. Bueno, entonces esta parte nos habla sobre eso, sobre lenguaje, sobre inteligencia y pensamiento, ¿ya? Entonces, bueno, y esta parte es la más chévere. Esta parte es interesante porque nos hablan de los tres tipos de pensamiento. Entonces nosotros los humanos tenemos tres tipos de pensamiento. El pensamiento perceptual, el emocional y el abstracto conceptual. Entonces les voy a explicar a grandes rasgos qué es cada uno. El perceptual es como la inteligencia o el lenguaje dentro del cuerpo, como la percepción que uno tiene de las cosas internas que están desconectados del cerebro. Un ejemplo, cuando una persona se me acerca por detrás, yo no, en mi cabeza no, en mi cerebro no está como ese dato, sino que yo me volteo de una vez, me volteo a mirarlo porque es como de genético del interior de como el cuerpo humano, de esa evolución que hace que sea un símbolo, un síntoma de protección, una estrategia de protección, voltearse. Una persona está detrás y yo inmediatamente lo veo. Entonces es un pensamiento perceptual, que es como inmediato, ¿ya? Bueno, y hay muchas cosas perceptuales. La intuición. Uno intuye cosas. Cuando está en una parte, uno intuye, no, esto tiene como una mala atmósfera. Entonces, eso es pensamiento perceptual. Entonces, uno intuye, la intuición es muy perceptual. Uno percibe como de adentro del cuerpo el peligro, ¿ya? El enamoramiento. Cuando uno le gusta una persona, bueno, cuando uno se le acerca una, por ejemplo, yo de hombre, se me acerca una mujer y mi percepción, mi cuerpo hace que me atraiga. Yo, uy, esta muchacha como que, sin que mi cerebro haya dicho me gusta, o mi emoción, sino que una vez mi cuerpo inmediatamente reacciona como esa unión, ese apego de gusto. Entonces es perceptual, es dentro de mí mismo y yo digo, no, pero yo tengo esposa, yo estoy casado. Esta muchacha, ¿por qué me gusta? ¿Por qué me atrae? Entonces mi cerebro, la parte ya está conceptual, dije, no, no le voy a poner cuidado a eso. Ya, eso es mi intuición, mi pensamiento perceptual y le pasa a todo el mundo. ¿Ya? Bueno, entonces el pensamiento perceptual también es de los sueños. Cuando uno sueña, el cuerpo dentro de uno mismo va tejiendo, mm, va eliminando ese poco de bombardeo de información que recibe todo el día y a través de los sueños, que es perceptual, va, va tranquilizando, va descansando la mente y por eso es bueno el sueño, por eso es bueno dormir, ¿ok? Entonces todo eso es pensamiento perceptual. Ahora viene el pensamiento emocional. El pensamiento perceptual es individual, es subjetivo, es de cada especie, es único de cada uno. Ya. Y el pensamiento emocional ya empieza en una interaccionar con el otro, como es como ya el lenguaje de parte de la emoción. El lenguaje y la emoción pues ya se va conectando. Y el emocional ya es como de esa unión de motivos, de congenialidad, de, de gusto, de ira, de felicidad, es como le coloca como condimento a la vida. Entonces en el lenguaje emocional uno puede, con el lenguaje, depende de la emoción, dar un significado o comunicar algo a la otra persona. Por ejemplo, todo bien. Usted puede decir tranquilamente, no, todo bien, todo bien, todo bien, ¿cierto? Pero ese todo bien, la misma palabra de amenaza, todo bien, todo bien. Entonces, ¿sí pillan la diferencia? El todo bien, como alegría, no, tranquilo, todo bien. Pero el todo bien, ya es de amenaza, de ira, de enojo, ¿ya? Y así con muchas palabras, ¿ya? El, el, el vete, vete, o el vete, el de enojo, el de ira. Entonces eso ya es el emocional y ya va unido con pues otras partes del cerebro. Y el pensamiento abstracto y conceptual, pues en la ilustración, en la época del siglo XIX y XX, perdón, siglo XVII y XVIII, la ilustración, la enciclopedia francesa, el símbolo de la civilización humana, de lo abstracto, de lo conceptual, del estudio, el estudio del álgebra, de los números,
de lo que estamos haciendo aquí con esta charla que le estoy dando, es de que usted empezar con su cerebro a formar muchos conceptos. Entonces los conceptos y lo abstracto, las matemáticas, es puramente de la parte del neocórtex, como de ya la última parte de la formación del humano, como para poder dominar la vida y poder hacer grandes cosas, pero de pronto materiales. Entonces los metarrelatos es como, según la teoría antigua de la felicidad humana, era como el éxito de tener mucha supuestamente inteligencia. Entonces uno llenada de datos, uy, este tipo se sabe las capitales de todo el mundo, se sabe todos los elementos químicos, sacó 420 en el IFES, qué inteligente. Entonces una persona que tiene mucho tipo de pensamiento abstracto, conceptual. Pero ustedes vayan y llévenlo a un paseo, lleven ese rata de laboratorio, ese súper inteligente, llévenlo a un viaje, o preséntenle a una mujer, una muchacha bonita. Empieza lo emocional a tener confrontación con lo, con lo conceptual, la emocional con lo conceptual, ahí choca, ¿ya? Entonces hay gente que es científico, que se ha leído 500 libros, pero no sabe dominar sus sentimientos y sus emociones. Le da ira, le da rabia, le da mal genio, ¿ya? O como lo contrario, hay gente que no ha estudiado nada, los campesinos. Algunos campesinos y es la gente más amable del mundo, manejan bien las emociones y son muy sabios en otras cosas, pero no tienen tanto concepto, tanto metarrelato y tanta historia o tanto cuento. No quiero decir que el estudio no sea algo malo, el estudio hace falta y la teoría aporta muy bien. Y sobre todo en este mundo capitalista hace falta pues ese tema abstracto y conceptual, y también hay gente que le da felicidad. Hay gente que es feliz pues leyendo muchos libros o el mundo de las matemáticas o el mundo de la economía y es feliz, ¿ok? Se me ha olvidado que en lo emocional están los artistas. Aunque en los artistas también hay algo de abstracto y conceptual, sobre todo cuando leen el pentagrama musical o leen música, ya las notas musicales. Pero en el artista aflora mucho lo emocional, lo, lo, como en el dibujo brota como la inspiración, esa emoción. Usted quiere dar en su obra tristeza o alegría o erotismo. Entonces es muy emocional el cuadro. Aunque hay algunos pintores muy perceptuales que de acuerdo a la percepción van pintando y no saben lo que pintan. Al último les queda un dibujo espectacular porque su cuerpo, su mente mismo lo hizo. Es como lo que me pasa a mí cuando yo quiero explicar matemáticas. Yo soy bueno para explicar más o menos sociales o esto de ética, pero en matemáticas soy malo para explicar y yo resuelvo un problema por pura intuición. Y no sé, mi cerebro lo hace, pero para explicar soy malísimo. Entonces es muy perceptual. Entonces quiero que entiendan bien qué es lo perceptual, qué es lo emocional y qué es lo abstracto conceptual. ¿Ok? Bueno, entonces pasemos a otro tema. En los sueños perceptual, lo del neocórtex y ese es muy... El frontal del cerebro es muy conceptual y abstracto. Ya. Entonces aquí nos habla, por ejemplo, que lo del cúmulo el bombardeo de información, ¿cierto? Que sueña un ajedrecista o una persona que tiene fiebre, la importancia de los sueños. Habla sobre, por ejemplo, el pensamiento emocional. Bueno, aquí describe cada pensamiento, el perceptual, el emocional y el abstracto. ¿Ok? Ustedes luego lo leen y pueden hacer un análisis mejor, ¿ya? Y todo esto se conecta con el pensamiento. O sea, hay lenguaje sensación, hay lenguaje emoción y lenguaje apego, ¿ok? Entonces, recuerden que nosotros como viendo... Aquí hacemos en esta parte una recapitulación de todos los capítulos, que en el primer capítulo hablamos del retardo y la carencia, luego en el segundo hablamos de antropología y luego vimos la teoría del lenguaje de los bebés, el afianzamiento del lenguaje cuando están bebés, la prosodia, el balbuceo, las primeras palabras, ¿se acuerdan? Entonces hacen eso y luego lo relacionan con un lenguaje, que el lenguaje es chévere y que uno tiene una especie de biología periférica.
O sea que todo va mediado por el lenguaje y el lenguaje y la biología van muy encadenados. Por ejemplo, cuando uno, como profesor, con el lenguaje uno puede inspirar, uno puede transmitir ciertos conocimientos, alegría, ganas de que el estudiante, si es buen profesor, pero si el profesor va a regañar, como no tiene formación, no tiene esa calidad de ser profesor, esa vocación, entonces no, esa actitud, ese lenguaje de él afecta a la biología y uno no le dan ganas de estudiar o un hijo tan aburridor. Y lo mismo pasa con los niños en la crianza. Cuando el padre es afectivo y es seguro y le da una indicación buena, el niño va por un buen camino. Pero si usted reprime, grita, eso cambia la biología, hace que la biología se vuelva frágil y uno se vuelva neurótico, uno se vuelva enfermizo, depresivo. Entonces, el apego del padre también es importante en la biología de las personas. O las palabras. Uno con una palabra puede herir a una persona. Uno cuando uno le dice a un niño, usted no sirve para nada, lo afecta en su biología. El niño no va a servir para nada, porque se queda en su biología de que él no es un ser vivo capaz. Pero si el niño tiene dificultad y uno le dice, no, tranquilo, tiene estas dificultades, pero vas a salir adelante, eres grande, eres maravilloso, eres espectacular, téngalo por seguro que a pesar de las dificultades, la persona y el niño sale adelante y le va a ir bien. ¿Ok? Entonces, el lenguaje puede angustiar o tranquilizar. Entonces, hay que tener clave el lenguaje, a utilizarlo bien. Y eso en los hindúes lo utilizan bien con los mantras. Es más, en la cristiandad esas oraciones son un mantra bueno y uno interioriza pensamientos, lenguaje bueno y le va bien en la vida. Pero uno empieza a maldecir, a decir, qué asco. Eso afecta a la biología. O sea, hay que tener pensamiento positivo. Y eso las filosofías orientales como el yoga, el hinduismo, el budismo y el confucianismo, lo tienen mucho en práctica. ¿Ya? En cambio el cristianismo no tanto, porque el cristianismo es una religión de dolor, de sufrimiento, de pobrecito, entonces no es tan fuerte biológicamente. Y me disculpan pues, las personas cristianas, no quiero decir que sea una mala religión, ¿no? Porque tiene cosas muy bonitas como el amor, que bien transmitido es chévere. O utilizando el lenguaje de una manera apropiada, como hacen los pastores cristianos, eso puede generar cosas muy buenas y cosas positivas. Eso depende pues del pastor, ¿ok? Bueno, y de aquí pues, bueno, entonces aquí hablamos de la biología periférica y nos vamos, esta parte es importantísima, las neuronas espejo. Las neuronas espejo son clave en las personas, o sea que uno contagia a una persona con el reflejo del positivismo. Si uno tiene una buena biología, unas buenas neuronas y tiene una buena actitud, contagia a la otra persona. Un ejemplo de esto es el estornudo o la risa. Usted se pone a reír de cualquier bobada y contagia a la otra persona y la otra persona empieza a reírse poco a poco y termina riéndose. Lo mismo el bostezo, perdón, el estornudo, no el bostezo. Uno bosteza y la otra persona bosteza. Eso es neuronas espejo. Y las neuronas espejo son bastante buenas en la pedagogía, uno como maestro y profesor. Si uno engancha al alumno con buenos ejemplos, buenas historias, el alumno también lo coge y es chéverísimo, uno contagia con su positivismo a la persona. Pero por ejemplo yo he estado mal geniado, me ha pasado algo malo y empiezo a darle la clase con mal genio y ya, tienen que hacer eso, me lo entregan y ustedes también hacen las cosas de mala gana. Entonces es bueno contagiar a las personas y las neuronas de espejos es una buena clave para uno armonizar con las personas, o sea, tener buenas vibras, tener pensamiento positivo y que le va a ir bien y eso contagia. Bueno, entonces aquí está lo de la teoría. Bueno, ahora viene lo más importante, ya porque ya tenemos 24 minutos y no quiero que pasemos de media hora. La teoría del apego. ¿Qué es la teoría del apego? Ese vínculo es un vínculo que tienen todos los seres vivos cuando nacen, el primer vínculo. ¿Ya? Y nosotros los humanos primero es la mamá, luego el papá y luego con miembros de la familia y luego con algo, un objeto, puede ser un libro, puede ser un arte, un instrumento musical, hay muchos tipos de apego, ¿ya? Pero el primer tipo de apego es a la mamá, ¿ya? Si la mamá no tiene buena comunicación, o el papá o la familia,
ahí empieza lo terrible, terrible, terrible en la vida de una persona. O sea, ojo con eso, estudiantes, niñas y jóvenes, compañeros. Tengan cuidado cuando sean padres. Buena comunicación asertiva con los niños. Buena. Lo que le decía en el anterior capítulo, hablarle bien, hablarle de cosas positivo, maravilloso, darles ejemplo, darle buenas cosas, mostrarles la vida, el arte, la música, la imaginación, la creatividad y fabricar cosas, ser prácticos, ser tener chispa, tener carisma, eso contagia y hacen una buena base de seguridad. Entonces, lo importante en esos primeros años de vida es construir una base de seguridad. Eso es carácter, individuación. Cuando usted aporta eso en los primeros años de vida, téngalo por seguro que va a ser un exitoso en la vida. Luego cuando usted, porque el apego va muy de acuerdo, la teoría del apego y la exploración y la pérdida. Entonces las tres van muy de acuerdo, muy unidas. Entonces usted tiene buen apego, va a explorar bien. Si usted tiene mal apego y el papá no le da buen contacto, no le da buena instrucción de niño, buen ejemplo, no hay buena exploración, es un nervioso, miedo, aparecen los miedos, los fantasmas. Y en nuestra Colombia eso es muy, muy, muy común. Los fantasmas, los miedos, la burla, el enojo, el chantaje, hablarle con malas palabras, con traición, con amenazas. Desde el niño ya lo están amenazando, si no haces eso. Por favor, por favor. Entonces, una buena base de seguridad se crea con buenos elementos. Bueno, entonces la teoría del apego son los vínculos que tejen de bebé con el cuidador, ¿no? Que puede ser la mamá y luego el hijo, ¿ok? Son los vínculos, ¿ya? La amenaza de pérdida despierta ansiedad. Despierta cuando uno es bebé también, que la mamá se le va por un rato, él empieza a llorar, a tener tristeza, rabia, y si es prolongado, lo puede afectar neurológicamente, psíquicamente. Entonces, ojo con eso, un buen vínculo, hablarle bien, el cuidado, el apego, la preocupación, eso es el buen ejemplo, eso es importantísimo. Tanto el padre, el tío, las figuras parentales. Entonces, hay que crear buenos vínculos afectivos estrechos, para así hacer una buena... Entonces aquí luego nos habla de Bowlby, de cómo hizo la teoría del apego, de qué autores tomó, de Jean Piaget, de Harlow, y este autor, Konrad Lorenz, que es uno de los fundadores de la etología. Konrad Lorenz, él descubrió la teoría del apego con los animales, y él descubrió que cuando los paticos nacían, los cisnes, en un lago que él vivía, él los cuidó, y creían que los paticos al nacer, los cisnes, no me acuerdo, Conrad era el papá, la mamá de ellos, y lo seguían para todos lados. Y los paticos creían que Konrad Lorenz, este señor, era la mamá, sino que en los animales se llama la teoría de la impronta, la impregnación o impronta. Y en los humanos se llama la teoría del vínculo o del apego. Entonces, esta parte es teórica, ¿ya? Entonces nos habla que esta teoría también es buena, es importante cuando uno ya es niño y es adolescente, porque ya hay otros tipos de apego, ya con la pareja, y esos problemas con la pareja que uno tiene, que de celos, de inseguridad, o demasiado afecto, o de posesión, eso tiene que ver con el apego de infancia. Ojo con eso. Si usted tiene un buen apego, usted tiene su relación de pareja y la muchacha se va, en mi caso pues si se va, no me interesa, me consigo otra. Porque he tenido buen apego, ¿ya? He tenido buen apego. Pero si hay un malo apego, no, la mujer lo deja, o el hombre deja a la muchacha, eso es terrible, se forma un caos, una depresión, la chica o el chico tienden a suicidarse, no, eso es terrible porque no han tenido buen apego. Pero les digo que esa teoría es importante y clave para sus vidas, y es importante que la sigan. Entonces aquí nos habla de Konrad Lorenz y luego nos habla de los tipos de apego, ¿ya? Estoy acelerando porque ya lleva mucho tiempo. Entonces el apego seguro es cuando hay una buena unión de padre y madre y eso se refleja en la juventud y en la adultez. Entonces uno experimenta la exploración, hay buenos lazos de seguridad, una buena base de seguridad.
¿ya? Y uno experimenta con facilidad el mundo, es autónomo, es independiente, no depende de nadie, ¿ya? Y no cae en la erotización del peligro, ¿ok? Luego bien, este es un apego seguro. El apego evitante es cuando son las dos cosas, ¿ya? Que en momentos lo ve bien, en otros momentos el papá se va, no le pone cuidado, entonces es un apego así evitante. Hay veces bien y es muy frío, es muy... niega ese aspecto de la defensiva, ya cuando es grande rechaza amar, ¿ya? Es un apego muy... Y el apego ambivalente es del uno y lo otro, es de los dos. El desorganizado es el apego de cuando los niños son maltratados o abandonados por sus padres, que no tienen protección, traumas. Esto es terrible, terrible, terrible cuando hay un apego desorganizado. ¿Ok? Bueno, estos son los 4 tipos de apego. Luego viene cuáles son las fases de apego, cuando los primeros meses, cómo se da, de 2 a 6 meses, como cuáles son los elementos, las acciones que toma el bebé para desarrollar un buen apego. La fase clara del apego son de los 6 meses a los 3 años, que es clave e importante, ¿ya? La consolidación de ese apego, cómo explora, ¿ya? La formación, luego de los 3 años en adelante, una formación de una relación recíproca. Entonces hay interacción con unas personas y con otras cosas aparte de sus figuras de padre y madre, ¿ya? Y eso es durante casi toda la vida, la relación recíproca, ¿ya? Bueno, entonces nos habla luego el lenguaje del apego, la biología periférica que ya habíamos hablado, lo de Conrad Lorenz, que es importante este autor, la teoría de la imprenta. Y por último lo de Larry Harlow, que es la teoría que él habla con los... Aquí esta parte es importante, el apego en la edad de adulto, los vínculos familiares y cuando tiene relaciones de pareja. No le hablo más porque ya llevo más de media hora y me da pena con ustedes. Y por último, la teoría de Larry Harlow y las afectividades, que es importante cómo nació, cómo hizo John Bowlby, el autor de la teoría del apego para los humanos, se basó en estos apegos, ¿ya? Y cómo son los apegos como de niño, con la afectividad con el padre, con los pares de la misma edad y con las otras personas, el afecto heterosexual, ¿ya? Entonces este es el experimento que hace. Entonces la cuestión no es de alimento, no es de alimento el apego, sino es de una base de seguridad. Entonces, clave todo esto, las recomendaciones del capítulo, el cuestionario que luego lo vamos a hacer. Bueno, entonces estudiantes de los grados 11.1, 11.3 y 11.4, disculpen a lo último que estuve muy acelerado, pues, ¿cierto? De pronto no expliqué bien pero ustedes lo leen, las 4 fases del apego. Entonces, para que lo reconozcan bien, y les agradezco mucho. Este prácticamente puede ser el último capítulo que les hable. De pronto luego les hablaré de la resiliencia, pero breve, en 5 minutos, de su importancia para que lo tengan como referencia. Les agradezco mucho y éxitos en la vida de ustedes, que les vaya bien y no se le olviden lo de criar bien sus hijos, escoger bien su pareja, que es clave. Si tienen poca capacidad de carácter, eso se puede construir. Ustedes están muy jóvenes, tienen apenas 16, 17, 18 años, se puede construir, están muy jóvenes, eso ahí se puede hacer, construir un buen carácter, criar bien en sus hijos, tener buenas comunicación asertivamente positiva y con gracia, con chispa, con buen humor y éxitos en la vida, y nos vemos pues en cualquier momento. Bueno, hasta siempre a todos, que estén muy bien.